una en semipresencial, así que, bueno, en primer lugar, agradecer al Instituto Patria, a nuestro presidente Oscar Parrilli, a nuestra presidenta honoraria Cristina Fernández de Kirchner por la confianza y el lugar para desarrollar estos eventos, estas charlas, estos conversatorios que vamos a tener el día de hoy. También a la comisión directiva, que acá tenemos detrás de escena a Judith Saí, que nos está acompañando. También nuestro agradecimiento a Claudia Bernaza, que es la coordinadora actual diputada y también candidata a diputada por nuestro bloque. Así que, bueno, yo ahora voy a presentar, bueno, como podrán observar, tenemos a 4 compañeros, muchos de la casa nuestra del instituto y otros de nuestro frente del gobierno político nuestro, como la diputada Vanessa Siley. No nos pudo acompañar el compañero Boyaski, pero vino en su representación la diputada Alcira Figueroa. Después tenemos a Mónica Roque, también es autoridad y funcionaria del PAMI, y actualmente también está en la Comisión de Personas Mayores. Y acá al lado mío tengo al compañero Santiago Fraschina. Ibas a decir a mi derecha. No, al lado mío tengo al compañero Santiago Fraschina, y por allá está Sergio Chousa, otro de los culpables de todo este lío organizando la Comisión de Economía, y bueno, acá con nuestro presidente también de la Comisión de Economía hemos organizado esta jornada que para el Patria es sumamente importante, ¿no es cierto?, conocer, como vamos a escuchar ahora las palabras de los compañeros, los derechos de las personas mayores, con las nuevas medidas que ha implementado la ANSES, que lamentablemente en muchos medios no se ha podido saber. Entonces queremos que se difunda y todos y todas sepamos bien. Hoy escuchaba en Twitter uno que dice la verdadera reparación histórica, decían, y es cierto. Así que vamos a tenerlos con nosotros. Y bueno, vamos a escuchar en primer lugar a Santiago Fraschina, luego a Mónica, luego a Alcira y en el cierre, bueno. Así que, Santiago, compañero, te doy la palabra. Bueno, Juanpi, muchas gracias. ¿Se escucha bien, no? Sí. Ahí está. Bueno, agradecerle, la verdad que primero muy importante a Juanpi por la organización, junto a Sergio, a todos acá el panel, un panel de lujo. Me parece que para hablar y debatir una política pública central, como decimos nosotros desde ANSES, revolucionaria, que nos pone a la vanguardia a la Argentina en términos previsionales, pero también nos pone a la Argentina en la vanguardia del derecho a la mujer. Desde ANSES empezábamos a analizar, tenemos un diagnóstico obviamente compartido, que es que todavía la mujer sufre actualmente una fuerte discriminación en el mercado de trabajo. Nosotros lo vemos con los datos del INDEC, la desocupación y la informalidad son más altos en la mujer que en el varón, el salario más bajo en la mujer, que digo, cada 100 pesos que gana el varón, 78 gana la mujer por igual trabajo. Digo, condiciones del mercado de trabajo, del mundo laboral, que obviamente todos y todas aspiramos a que esto se modifique en un futuro, pero hoy, en el presente, nos está generando un problema previsional. ¿Cuál es? Que cuando las mujeres llegan a los 60 años de edad, ¿sí?, que es una de las condiciones para que la mujer se pueda jubilar, generalmente no cumple con el segundo requisito indispensable para poder jubilarse, que es que tenga 30 años de aporte. El dato es que cada 10 mujeres que llegan a los 60 años de edad, solamente una cumple con los 30 años de aporte, es decir, solamente el 10% de las mujeres que llegan, repito, a los 60 años de edad tienen las condiciones para poder jubilarse. Eso es un problema, ¿sí?, en términos previsionales, que tenemos que darle una respuesta, tenemos que darle una solución. Obviamente, algo compartido, no solo por nosotros, sino también por varios analistas y varios compañeros y compañeras, es que esa discriminación en el mercado de trabajo, una de las causas centrales, más importantes, fundamentales de esa discriminación, repito, la mujer en el mundo laboral, es que las mujeres siguen siendo todavía hoy las que le dedican mayor tiempo de la tarea del hogar en general y de las tareas de cuidado en particular. También, datos del INDEC, el 76% de las tareas del hogar todavía las sigue siendo las mujeres.
Obviamente uno aspira, repito, y esto es importante, aspira a que esta discriminación no se produzca más en el mundo laboral, uno aspira a que el 50% de las tareas del hogar en general y del cuidado en particular lo haga 50 la mujer, 50 el varón, pero hoy tenemos este problema. Hoy tenemos el problema que tenemos que jubilar a mujeres que no pueden llegar a cumplir estos 30 años de aporte, no porque no quieren, sino por esta fuerte discriminación en el mundo laboral. Entonces, nosotros lanzamos un programa que me parece que es muy importante, fundamental, poderlo militar, que lo podamos difundir, porque en gran parte, como dice Juanpi, no son tapas de los principales diarios de la Argentina, que es justamente empezar a reconocer un año de aporte por cada hijo o hija, ¿sí? 2 años de aporte si es por adopción, 2 años de aporte extra si ese hijo o hija tuvo alguna discapacidad, y por último, como en el mercado de trabajo lo que nosotros observamos, que esa discriminación, si bien es general para las mujeres, es mucho más acentuado en los sectores populares. Por eso lo que hacemos es a los titulares de asignación, si ese hijo o hija fue titular de asignación universal por hijo, por lo menos 12 meses, reconocerle 3 años de aporte. Repito, esto además no es que solamente este año, esto es un derecho conquistado que se viene a quedar, con lo cual va a existir la posibilidad de que todos los años se vayan a poder jubilar madres argentinas gracias a este este programa de reconocimiento de las tareas de cuidado de las madres argentinas. Nuestro análisis es que primero que esta diferenciación de los años de aporte entre la mujer y el varón se da cuanto más hijos tengan la familia, por eso también es importante que sea por hijo o hija, porque esta diferencia de aportes entre mujer y varón, si es con un hijo, es menor a que si, por ejemplo, la familia tiene 3 hijos, y por eso la importancia que nosotros decimos que es por hijo o hija, que se le reconoce un año de aporte. Nuestro diagnóstico es que con este programa, este año, se van a poder jubilar 155.000 madres argentinas, y esto, digo, es el piso, porque además falta actualizar, es con los datos que nosotros tenemos. Lo que nos está pasando es que muchas madres van a nuestras oficinas de ANSES y no tienen todos los hijos cargados, con lo cual vienen con la partida de nacimiento y nosotros se los cargamos al sistema, y a partir de ahí este número puede aumentar, pero con los datos que nosotros hoy tenemos, nosotros estamos en condiciones de decir que el número es de 155.000 madres argentinas, repito, que no se hubieran podido jubilar este año si no hubiéramos sacado este programa del reconocimiento de las tareas del cuidado. Nosotros vamos un mes solamente del programa porque lo lanzamos, lo efectivizamos el 2 de agosto, y el último dato que tenemos, digo, hoy termina agosto, estamos aproximadamente en 45.000 madres argentinas que ya iniciaron la jubilación gracias al programa de las tareas del cuidado. Digo, más allá de lo que uno puede ver, la emoción de las madres cuando se le dice que sí, muchas de esas madres argentinas ya fueron rebotadas como 3 veces porque no le daba los 30 años de aporte, y ahora sí nosotros le podemos decir que están en condiciones de poder jubilarse. Tengan también a la hora de militar este programa, de informarlo, es que todavía sigue vigente una moratoria que es complementaria a esto, una moratoria que llega hasta el 2003, con lo cual una madre argentina que capaz que nunca tuvo aportes, igualmente podría estar en condiciones de jubilarse, porque repito, estos dos programas, la moratoria que todavía sigue vigente con el programa del reconocimiento de las tareas de cuidado, son complementarios. Ejemplo, una mujer, una madre que cumple 60 años, puede estar en condiciones de comprar 24 años de aporte con la moratoria que está vigente, sumado a los hijos o hijas que pueda llegar a tener, o algún tipo de aporte, porque capaz que sí, en algunos años tuvo un trabajo formal y por lo tanto tiene algunos años de aporte. Bueno, sumando todo eso, podemos estar en condiciones de llegar a los 30 años de aportes y poder jubilarla. Con lo cual, es muy importante a la hora de militarla que las madres argentinas que dicen, bueno, pero yo nunca tuve trabajo y no voy a llegar nunca, bueno, tengan presente que es complementaria esta moratoria que todavía sigue vigente, con la posibilidad de comprar 24 años de aporte, con lo cual díganle a todas las madres argentinas que si tienen duda, entren a ANSES, entren a la web de ANSES, pueden sacar un turno, después se lo va a derivar a la oficina de ANSES más cercana, y ahí los trabajadores y trabajadoras de ANSES le van a poder calcular en forma automática si llegan o no los 30 años de aporte, y si no llega también decirle, bueno, ¿cuándo? ¿En qué momento? Capaz no ahora,
pero sí en 7 meses, sí en 8 meses, sí en el año que viene, inclusive se lo puede aconsejar para que saque el monotributo social y eso le puede sumar también algunos meses de aporte. Esto también se suma con algo importante de este programa, que ustedes saben que cuando se extendía la licencia por maternidad tampoco sumaba, esos meses no sumaban a los meses de aporte. Bueno, a partir de este programa también la extensión por licencia de maternidad se van a contabilizar en los meses de aporte que tuvo esa licencia, con lo cual esto también nos parece algo estructural. Por último, y para dejarle la palabra al resto de las panelistas, algo que siempre nos centran, no solo con esto, que la oposición hace hincapié mal, pero no solo con esto, sino también me acuerdo con las moratorias 2005, las moratorias 2014, es que estamos jubilando a gente sin años de aporte. Y esto es la crítica que siempre termina haciendo la oposición. Bueno, estas críticas que le hacen a la moratoria en general y que le hacen a esta política pública en particular, desconocen que el sistema previsional argentino hace rato dejó de ser contributivo. ¿Sí? Digo, desde la década del 60, 70, es que los sistemas previsionales en la Argentina y en el mundo no se financian exclusivamente con aportes y contribuciones. Obviamente, si eso pasaba en los 40, 50, donde el mercado de trabajo tenía otra lógica, donde la esperanza de vida era más baja, pero a partir sobre todo del neoliberalismo, donde desarticularon el mercado de trabajo, donde creció mucho el trabajo informal, donde creció mucho la desocupación, donde se pulverizaron los salarios de los trabajadores, se hacía imposible financiar los sistemas previsionales solamente con aportes y contribuciones. Por lo tanto, aparecieron los sistemas previsionales mixtos. ¿Qué son los sistemas previsionales mixtos? Que se tomó la decisión de que algunos impuestos que recauda el Tesoro Nacional se coparticipa con ANSES y con el sistema previsional. Hoy el 60% del sistema de ANSES se financia con aportes y contribuciones, el 40% restante con impuestos. Uno de los impuestos que se coparticipan con ANSES y se destinan a pagar las jubilaciones y pensiones, por ejemplo, es el 11% del IVA. Y el IVA lo paga toda la población, el IVA lo paga todo porque el IVA es cuando consumen, con lo cual el IVA lo paga aquel que no tenga un trabajo formal, aquel que tenga trabajo informal, aquel que no busque trabajo, el IVA lo paga todo el mundo. Con lo cual, al sistema previsional argentino lo financian todos los argentinos y argentinas, tenemos que ir entonces a cambiar esa idea de los sistemas previsionales contributivos, tenemos que entender que son sistemas previsionales mixtos y por lo tanto tenemos que ir a cambiar la filosofía. De nuestra perspectiva, la filosofía es todo argentino o argentina que llega a la edad jubilatoria se merece una jubilación digna, independientemente de que tengan o no los 30 años de aporte. Y es una definición filosófica, es una definición política de cómo queremos que nuestros adultos mayores transiten los años de, no vejez, pero sí, vejez, los años de vejez, ¿cómo queremos? Si mendigando o con dignidad. Obviamente nuestro espacio político, nuestra filosofía que nuestros adultos mayores transiten la vejez con dignidad y le tenemos que garantizar una jubilación digna a todos nuestros jubilados y pensionados, 60 las mujeres y 65 años los varones. Y hacia eso debemos marchar y este programa de las tareas del reconocimiento, de las tareas del cuidado, bueno, viene en sintonía con esa filosofía del sistema previsional. Así que nada, muchísimas gracias. Estos encuentros para nosotros son centrales porque nos permite primero difundir esta política pública, nos parece que es una política estructural, revolucionaria, que como dije al principio nos pone a la vanguardia en términos previsionales y derechos de la mujer, pero que necesitamos, como no está en la portada de los diarios, poderla militar cada uno de nosotros para que llegue a todas las madres, porque nos pasa a veces que muchas madres no van a nuestras oficinas, no sacan turno, porque o no están enteradas de la política pública, porque creen que a ellas no les corresponde o no van a llegar a los 30 años de edad, con lo cual nos parece importante que lo podamos militar entre todos y todas. Excelente, bravo. La gente. Sí, acá. A ver. Segundo compañero. Dale, ¿no? Sí. Ahí va. Ahí va. Estamos. Bueno, muchas gracias a todos, todas y todes. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Economía, a Santiago, Juan Pablo,
a Sergio, en nombre mío, en nombre de Federico de Marciani y de toda la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, saludar a Judith Zahir, que nos está acompañando y es miembro de la comisión directiva, un honor que estés acá escuchándonos, y el honor de estar en este panel tan maravilloso, compartiendo con Vanessa, con Elcide y con Santiago. Voy a empezar contestándole la pregunta a Santiago. Está bien decir vejez, porque la vejez es la última etapa del ciclo de vida, y es correcto, transitamos la vejez, pero lo que hay que entender es que la vejez es muy heterogénea y que en promedio, una vez que formamos parte del grupo de personas mayores, que se entra a los 60 años, tenemos en promedio una esperanza de vida de 22, 24 años más. Entonces es una de las etapas más largas de la vida de la persona. Así que yo no quería dejar pasar eso porque está bueno, porque es el término, es lo correcto. Transitamos, así como transitamos la niñez, transitamos la vejez. Pero la vejez no es sinónimo de enfermedad, como planteó la Organización Mundial de la Salud, que hemos salido todos a cuestionar. La vejez es eso, es la última etapa del curso de vida. Algunos la transitan con enfermedad y otros las transitan sin enfermedad, pero la enfermedad no define a la vejez. Bueno, quería continuar un poco las reflexiones que hacía Santiago. Yo estoy ahora, tengo el honor de estar acompañando a la licenciada Luana Volnovich en PAMI, y realmente nuestro gobierno nacional y popular y feminista puso desde el primer momento a las personas mayores como una prioridad en la agenda de la política pública. Y es así que están esas medidas que contaba Santiago, pero también están las medidas de la pandemia. Digo, para nosotros fue muy importante, transitamos la pandemia, y cuando nosotros hablamos de las políticas de cuidado en la vejez, estamos hablando de los cuidados en domicilios, de los centros de día y de las residencias de larga estadía. Y a nosotros nos tocó, ustedes saben que el PAMI es la obra social que mayor prestaciones en residencias de larga estadía tiene. Tenemos en este momento 560 residencias de larga estadía, las cuales son prestadoras de PAMI, y 20.000 personas mayores que viven en esas residencias, las cuales el 70% son mujeres, y ahora vamos a ver por qué las mujeres mayores son las que viven en esas residencias. Y la verdad que hicimos un programa que se denominó Residencias Cuidadas, donde Luana Volnovich puso a las personas en residencia como prioridad, y eso hace que este programa, que todo el instituto acompañó y formó parte de este programa, no solamente el área en la cual yo estoy a cargo, lo que traemos como resultado es que la tasa de letalidad que nosotros tuvimos en la residencia es bajísima. La verdad que de todas las personas afiliadas a PAMI que fallecieron, el 4% vive en residencia de larga estadía. Y si nosotros comparamos con lo que pasó en España, en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Italia, entre el 50 y el 60% de todas las personas que fallecieron vivían en residencia de larga estadía, de las cuales muchas de ellas fallecieron. Por ejemplo, en Francia el 70% falleció en las residencias porque no las iban a buscar, porque les negaban la atención. Entonces, que nuestro gobierno nacional, popular y feminista, haya puesto a las personas mayores como prioridad, la verdad que el resultado es la vida. Y esto no quiero dejarlo de mencionar, porque hace una política de cuidado, así como también, si bien está considerada la política como una política de cuidado, es desde algún punto de vista una política de cuidado, la adquisición de la medicación gratuita. Ustedes saben que la primera, había una promesa de campaña que había hecho nuestro presidente, de que las personas mayores iban a volver a tener, como en la época que presidió la Argentina Cristina Fernández de Kirchner, nuestra líder, nuestra conductora política. El macrismo se la quitó, y Alberto prometió que iba a volver a poner el Vademecum de enfermedades crónicas gratuitas, y es así que Luana, la primera semana de marzo, ya pudimos ofrecer a todas las personas afiliadas a PAMI ese Vademecum, que no es menor, porque en las políticas de cuidado, ¿a quién van dirigidas? A aquellas personas que tienen dificultades en las actividades de la vida diaria. ¿Y por qué se producen esas dificultades? Porque tienen enfermedades crónicas. Entonces, no es menor combatir y generar un Vademecum gratuito de medicamentos para prevenir esas secuelas que generan las enfermedades crónicas. Contarles que a nivel mundial hay 300 millones de personas que necesitan cuidados y que no los tienen, y a nivel latinoamericano, CEPAL
plantea que hoy tenemos un 12% de personas de 60 años y más que necesitan cuidados y que no los tienen, y que esto va a ir aumentando, esto va a ir en aumento porque sí es cierto que al vivir más años, cuanto más años vivimos, mayores dificultades para realizar las actividades de la vida diaria tenemos. Que, vuelvo a decir, tener una dificultad, tener una dependencia, bajo ningún punto de vista significa que definir a la vejez como enfermedad, porque no lo es. O tener una enfermedad no significa definir a la vejez. De hecho, ¿cuántas niñas hay, ¿no?, enfermos y no por eso lo definimos? Entonces, digo, piensen ustedes que el 50% de todas las personas a las que hay que cuidar en una sociedad son mujeres mayores. Y quienes brindan el cuidado en un 50% son mujeres de 45 a 64 años. Porque también esto tenemos que entender. Si bien las mujeres vivimos con mayor discapacidades, con mayor enfermedades crónicas, y por eso somos las que más vamos a residencia de larga estadía, también somos las que cuidamos. Por otro lado, ya lo decía Santiago, ¿no?, esto de la diferencia de las faltas de aporte, del hecho de tener trabajo doméstico no remunerado, las horas del cuidado, bueno, por supuesto que hacen que cuando necesitamos tener una protección social en la vejez, eso sea mucho más difícil para nosotros. Por eso esta decisión del presidente, de Fernando Raberta, de Santiago, de poder reconocer por cada número de hijos, y aparte haciendo hincapié en el tema de los hijos que tienen discapacidad, es fundamental, porque las mujeres no llegamos, porque nos quedamos horas, dedicamos horas al trabajo de cuidado no remunerado. Para que vean, acá en Argentina, en la encuesta que se hizo en el 2013 de uso del tiempo, el 6,4% eran, las mujeres dedicaban 6,4 horas en el cuidado, mientras que los varones un 3,2, ¿no? Esto, realmente es una diferencia sumamente importante. Y en todas partes del mundo pasa, tengo algunos datos. Digo, por ejemplo, en México el 91% de los cuidados los brinda la familia, y no es la familia, son las mujeres de la familia. Y acá, por ejemplo, en Argentina, nosotros hicimos una encuesta cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, con el INDEC y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuando estaba Alicia Kirchner, y por ejemplo, a las mujeres, ¿quiénes cuidaban a las mujeres mayores? Las cuidaban cuidadores informales, amigas y vecinas, y cuidadores formales en un 25%, mientras que a los varones en un 90% los cuidaba la familia. ¿Y quién de la familia? Las mujeres de la familia. Entonces, cuando nosotros llegamos, si no tenemos una política de cuidado, un Estado presente que nos cuide, no nos cuida nadie. Y esto es sumamente importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Pero además, cuando somos mujeres mayores, seguimos cuidando, mucho más ahora, ¿no?, que como decía, por ejemplo, la expectativa de vida en Argentina para una mujer es de 61 años, para un varón llega casi a 75, no llega todavía a los 75, 74,8. Entonces, digo, las mujeres vivimos mucho más años, pero vivimos más solas, con mayor discapacidad y con menos recursos económicos. Y además seguimos cuidando. Por ejemplo, hay un estudio muy importante en Reino Unido que dice que el 20% de todas las personas mayores, en Reino Unido, son cuidadas por otras personas mayores. O en Cuba, por ejemplo, el 64% de todos los centenarios son cuidados por personas de 60 años y más. Y la CEPAL tiene un estudio que dice que el 86% de las personas en nuestra región, América Latina y el Caribe, son cuidadas por mujeres, de las cuales dedican 12 horas de cuidado a las personas mayores, 12 horas diarias de cuidado cuando tienen que cuidar a personas mayores. Y eso hace obviamente que no podamos tener esto que también planteaba Santiago, el trabajo no remunerado. Entonces, está ya determinado que aquellas mujeres que cuidamos tenemos mucho más riesgo de caer en la pobreza. Otro estudio, por ejemplo, en Estados Unidos, nos dice que las mujeres entre 55 y 67 años de edad que cuidan a mujeres mayores, ¿no?, reducen su carga horaria de trabajo remunerado en un 41%. Entonces, miren la importancia, ¿no?, que tienen para nosotros las políticas de cuidado, ¿no? Para las mujeres son imprescindibles. Bien, por otro lado, como decía, nosotros cuando hablamos de política de cuidado hablamos de todos los servicios, de las viviendas compartidas o co-housing, que ustedes saben que junto con PAMI y con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el presidente ya anunció la construcción de 100 complejos de vivienda, ¿no? En Europa está muy de moda el co-housing, pero los co-housing son privados, que son estas viviendas
¿no? Son viviendas que son individuales, o también viviendas para que vivan dos personas, que no necesariamente tienen que ser pareja, ¿no? Esto también es importante entender. A veces las mujeres vivimos con amigas, con hermanas, con vecinas, porque no tenemos pareja, no queremos tener pareja, y no nos interesa tener pareja. Y realmente es importante, son estos complejos de 30 unidades habitacionales con espacios comunes para poder generar redes nuevamente, para seguir participando en la comunidad, y con centros de día. Vamos a construir 100 centros de día. ¿Por qué? Porque es fundamental tener lugares donde las personas mayores puedan tener estimulación socioterapéutica, estimulación cognitiva, estimulación del movimiento, para seguir insertas en la comunidad. Y dejar solamente a aquellas personas que tienen mucha dependencia en las residencias de larga estadía. No hablar de geriátricos, no hablar no hablar de asilos de ancianos, eso ya no existe. Nosotros trabajamos en el paradigma de los derechos humanos. Ustedes saben que Argentina fue la que promovió la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo coordinó Alicia Kirchner cuando estaba en el ministerio. Yo tuve el gran honor de participar en la comisión de redacción de esa convención, y planteamos, y es el único instrumento, es un derecho nuevo, no hay ningún instrumento que lo tenga, planteamos en el artículo 12 el derecho a los cuidados a largo plazo. Entonces, hoy por hoy, como esta convención está ratificada en la República Argentina, es una responsabilidad del Estado, y es por eso que también el Ministerio de las Mujeres armó una mesa interministerial para empezar a discutir una ley, ¿no?, que promueve un sistema integral de cuidado, del cual el PAMI forma parte. Y también en PAMI nosotros estamos reestructurando toda la política de cuidado desde la perspectiva de los derechos humanos. Las residencias son las casas de las personas mayores. Las residencias no son depósitos de viejos, no son cárceles. La gente entra y sale aunque tenga una alta dependencia. Esto es fundamental entenderlo de esta manera. Y también es fundamental entender que los servicios, las políticas de cuidado son servicios sociales, con coordinación sanitaria, no son servicios de salud. Aunque el mundo en la pandemia ahora se está como tirando, ¿no?, a que la vejez, como dice la OMS, es una enfermedad y entonces hay que tener puestos servicios médicos. Y eso no lo son. Las políticas de cuidado son servicios sociales de acompañamiento a las actividades de la vida diaria. Yo lo que tengo que hacer es brindar una ayuda para que esa persona pueda seguir viviendo en su casa el mayor tiempo posible, con un cuidador, una cuidadora, un centro de día, diferentes alternativas, y realmente cuando tiene que ir a una residencia de larga estadía también se les respeten los derechos. No existen muchas políticas de cuidado, ustedes saben, a nivel mundial. Un poquito menos del 6% tienen políticas de cuidado universales a nivel mundial. Bueno, América Latina prácticamente no existe. La única experiencia institucionalizada es la de Uruguay, y para la vejez no ha sido tan buena, porque tienen una ley que junta la niñez con la vejez, y bueno, generalmente los recursos siempre se van a la niñez, ¿no? Tenemos que andar pensando siempre los recursos para la vejez. Afortunadamente, como dije al principio, no es nuestro caso, porque nuestro presidente, nuestro gobierno, nuestra vicepresidenta pusieron como prioridad a las personas mayores. Pero también entender, ¿no?, que las políticas de cuidado son una inversión. A nivel mundial, el promedio de la inversión es del 1% del PBI, pero hay países como los países nórdicos, que tienen sistemas bastante desarrollados, que invierten entre un 2 y un 3%, y hay regiones como la latinoamericana que invierten un 0,00000,0%. Entonces, y realmente creo que lo bueno de todo esto es que hemos llegado a poder empezar a plantearnos, ¿no?, que las políticas de cuidado son fundamentales, que son políticas de equidad de género sin ninguna duda, porque somos las que más cuidamos y somos a las que más vamos a tener que cuidar, o las que más necesitamos del servicio de cuidado. Y después hay diferentes experiencias, por ahí después las comentamos, ¿no?, a nivel mundial, pero ustedes deben conocer muy bien lo que pasa en España, por ejemplo, con la ley de autonomía personal y atención a las situaciones de dependencia, que es una ley que está del año 2006, o la experiencia de Japón, por ejemplo. En general, experiencias como Japón, como Francia, como España, como Alemania,
tienen el mayor aporte lo hace, no lo hacen las contribuciones, como bien decía Santiago, el mayor aporte lo hace el Estado, ¿no? Son, en los países nórdicos el 100% lo hace el Estado, pero en otros países como Japón, como Alemania, son seguros obligatorios que el 50% lo financia el Estado y después hay distintas contribuciones, desde las personas cuando están empleadas y desde las propias personas mayores. Entonces, digo, hay diferentes modelos, pero que la mayor contribución siempre la da el Tesoro Nacional. Y esto también es importante decirlo. ¿Por qué? Porque son consideradas inversiones. Digo, hay que considerar las políticas de cuidado como una gran inversión. Y también en algunos países hay un copago por aquellas personas que tienen altos ingresos. O sea, son políticas universales para todos, pero aquellos que tienen altos ingresos también colaboran. Entonces, esto hace que las políticas sean realmente sustentables, porque lo que nosotros tenemos que cuidar es que haya una política de cuidado que sea para todos, todas y todes, pero sobre todo para los que más lo necesitan y los que menos posibilidades tienen de tener recursos para financiarla. Entonces, digo, la política tiene que ser una política sustentable. No me quiero olvidar de cuestiones fundamentales. Miren ustedes, la OIT dice que para poder brindar cuidados a estas 300 millones de personas que hoy necesitan de cuidados y que no las tienen, se generaría 13 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. Y a nivel latinoamericano, 1,6 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, lo que hay que entender es que la vejez, que es maravillosa, porque quien llega viejo o vieja es una persona que vive con calidad, no se muere antes. Los países más envejecidos del mundo son los países más ricos. El promedio de esperanza de vida en los países ricos es más de 80 años, el promedio de esperanza de vida en los países pobres es 60 años. Entonces, o para que tengan una idea, el 80% de las personas que nacen en países ricos van a superar los 70 años, mientras que los que nacen en países pobres solo el 60%. Entonces, quien llega a la vejez es porque ha tenido una buena calidad de vida y porque ha vivido en países que han brindado esta calidad de vida. Y las políticas de cuidado, o sea que la vejez, en realidad lo que quiere decir que la vejez es la gran oportunidad para generar también trabajo, ¿no? Y en América Latina se podría generar 1,6 millones de puestos de trabajo según la OIT en cuanto a estas necesidades. Bueno, la Argentina tiene un programa nacional de cuidados desde el año 1996, no es algo nuevo para nosotros, más allá de que ahora se esté trabajando una ley porque no tenemos ley, pero en el año 1996 se genera el Programa Nacional de Cuidados en Domicilio, y en el año 2013, eso en la órbita de desarrollo social, y en el año 2013 en la órbita de PAMI. PAMI tiene desde el año 2013 un programa de atención a los cuidados en domicilio, tiene los programas de residencia de larga estadía, 560, y tiene el programa de centros de día, o sea que hay una política de cuidado, a la cual hemos decidido jerarquizarla. Cuando la licenciada Luana Volnovich llega a PAMI, crea la secretaría que tengo el honor de tener a cargo, que es la Secretaría General de Derechos Humanos, para permear los derechos humanos y la convención a todo el instituto, de gerontología comunitaria, de género y de políticas de cuidado. O sea que hoy tiene un rango de Secretaría General las políticas de cuidado. Y no es un tema menor realmente cuando estamos hablando de la gran necesidad que tenemos, sobre todo las mujeres, de tener estas políticas, pero además genera empleo. Y otra cuestión que me parece importante es que hay un estudio del Ministerio de Economía que dice que el aporte del trabajo doméstico no remunerado, ¿no?, al PBI es del 15,9%, que es superior al de la industria del comercio. Entonces yo lo único que digo, bueno, esperemos que cuando salga la ley, aunque sea nos den el 0,5% del PBI para las políticas de cuidado en la vejez, porque la verdad estamos aportando mucho, y cuando llegamos a la vejez y nos quedamos solas porque las mujeres enviudamos y no nos cuidan porque también tienen discapacidades o tienen enfermedades de nuestro entorno, la verdad que necesitamos ahí que el Estado esté presente. Y bueno, nada, para finalizar, yo creo que, bueno, entender que las políticas de cuidado son, como dije en un principio, servicios sociales, que está comprobado que en aquellos países de ingresos altos o desarrollados, cuando existen políticas de cuidado se disminuyen los costos innecesarios del sistema de salud, ¿no? Bajan muchísimo los costos del sistema de salud, que no debería atender la política de cuidado, porque no corresponde, que genera trabajo genuino en instalar una política de cuidado,
que genera que las mujeres podamos salir al mundo público de trabajo a hacer lo que realmente queremos hacer y no quedarnos, ¿no?, cuidando a ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres o madres, ¿no? Y que tenemos que entender que las políticas de cuidado, el cuidado tiene que ser un bien público fundamental e importante, y creo que nuestro gobierno lo ha puesto en agenda. Prontamente tendremos el proyecto de ley sobre el sistema integral de cuidado, y que bueno, que me parece que también, como decía Santiago, es importante militar todas las acciones de nuestro gobierno nacional, popular y feminista. Así que muchísimas gracias. Compañera, nos piden el servicio técnico si pueden mirar a la cámara cuando hablan, así los compañeros nos pueden ver porque... Y claro, miramos ahí, disculpen. No. Hasta luego. Compañera Arcila. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, la verdad que es un honor poder estar en este lugar tan querido, ¿no?, desde la distancia, y con muchas ganas de conocerlos a ustedes también. Gracias por la invitación. Y bueno, no, simplemente la verdad que con todos los argumentos de los compañeros que me precedieron, me parece a mí que remarcar solamente algunos aspectos, ¿no? El tema de la economía, de cómo este decreto 475 de este año, que tiene que ver con la inclusión, con la valorización del trabajo de las mujeres y de la imposibilidad de poder jubilarse por no tener los aportes correspondientes de los 30 años, este hecho va a ser también un elemento más para motorizar la economía en cada lugar donde se encuentran nuestras mujeres, nuestras personas con la edad de jubilarse. Y estoy pensando en un barrio pequeño, en localidades pequeñas de donde yo vivo, por ejemplo, ¿no? Con cuánta alegría se recibió, por ejemplo, la jubilación de las amas de casa, de las mujeres, y cómo sirvió ese ingreso de una persona, de una mujer mayor, para el entorno familiar, para el almacén de la esquina, para las personas que trabajan con remis, que trabajan también con distintos rubros, ¿no?, de la producción, ¿no?, de frutas, verduras, mercaderías, de vida. Bueno, cómo moviliza ese aporte tanto hacia adentro de la economía familiar como hacia afuera, en un barrio, en una localidad pequeña donde nosotros vivimos desde la solidaridad y desde los ingresos que tiene cada familia, pero sin embargo esto viene como a completar ese entorno, digamos, agradable, o ese entorno que debiera tener toda persona adulta, especialmente las mujeres, como bien todos sabemos por el hecho de ser mujer, que ya en la sociedad nos marcan un determinado rol y función hasta que somos ancianos, ¿no? Es así, porque uno, bueno, se dedica desde el inicio, digamos, a cuidar la familia, a cuidar la familia extendida, en nuestros casos, digamos, donde tenemos una familia ampliada con abuelos, tíos, sobrinos viviendo, ¿no? O con nietos también, que no convive. Y bueno, toda esa energía, ¿no?, esa energía puesta en cuidar al otro. Y como decía recién la compañera, ¿y quién nos cuida a nosotros, no? O sea, y bueno, acá es donde el Estado está presente, donde el Estado tiene algo para decir y tiene algo para aportar, cuando es, por supuesto, cuando se trata de un gobierno peronista. Estoy recordando, bueno, acá Evita, hace poco hablábamos, bueno, de los 70 años, ¿no? Y cómo Evita largó esa frase tan famosa mundialmente, ¿no? Los únicos privilegiados son los niños. Y también Evita, a través de un montón de medidas, favoreció la participación política de las mujeres y la inclusión también en el mundo del trabajo, ¿no? Y cómo eso se nota, digamos, ¿no? Se nota en la región. Cuando tenemos en Argentina un país peronista, ya sabemos que viene, ¿no?, que viene también con una batería de medidas que van a ser medidas inclusivas, medidas que va a tener en cuenta al otro, como decimos siempre, la patria es el otro, ¿no? Y entonces con eso estamos demostrando, este decreto
que me parece, con la rapidez con que se inscribieron las mujeres, sumamente importante, relevante, necesario, y que vino justo, ¿no? Porque si algo nos dejó la pandemia es poner sobre la mesa esta enorme inequidad que previamente hablaron los compañeros con números concretos, reales, de la disparidad que hay en el acceso en el mundo del trabajo, en el acceso a la calidad de vida, en el acceso al tiempo del ocio, al tiempo libre que nosotras como mujeres tenemos que tener y casi no lo tenemos porque tenemos muchas más responsabilidades y funciones dentro y fuera del hogar, ¿no? Así que yo creo que, bueno, que estamos ante una medida revolucionaria. Quiero retomar esa palabra, es lo mismo que pensé antes de venir acá, pensando en este decreto y en qué cuestiones podía resaltar con esta hermosa noticia que tenemos para las mujeres que cumplieron 60 años y que van a poder jubilarse. Y creo que esto va a ser bienvenido, va a ser no solamente del aspecto económico, sino también de la valorización de una trayectoria, de una vida dedicada hacia los demás, como tenemos casi siempre las mujeres, digamos, dentro de la familia, dentro del barrio, dentro de una ciudad, pequeña o grande, y esas diversas y múltiples funciones, ¿no? Y que lo nos hace vivir mucho más años. Creo que está totalmente ligado a la dedicación que uno le pone también en las tareas de cuidado y con los años que uno quiere vivir, ¿no? Porque primero son los hijos, después los nietos, y después, bueno, la compañía con los grupos que establecemos, solidarios, de compartir nuestra vida, nuestro tiempo. Y bueno, creo que tiene que ver con todo eso. Y es bueno que nosotros estamos ante un estado presente, que no solamente en la pandemia fueron una batería de medidas que tendieron al cuidado, ¿no? Y en este decreto está dirigido a personas de 60 años, especialmente las mujeres, y bueno, pero también tenemos todas las otras medidas como el IFE, la ATP, la protección que se hizo también a las pequeñas y medianas empresas para sostener el trabajo. Yo creo que son medidas que atienden al conjunto del cuidado de una sociedad. Nosotros no somos personas descartables o que tenemos una vida útil y después no servimos más, como muchos gobiernos neoliberales nos quieren convencer que nosotros, la clase trabajadora, no puede acceder a la universidad, no nos corresponde el fútbol gratuito, no nos corresponden los remedios gratuitos, no nos corresponde jubilarnos aunque no tengamos los aportes, y por ahí uno escucha frases que parecieran que tendrían un sentido común, pero no lo tienen. Tienen dentro de sí una tremenda discriminación y, digamos, un odio por la vida misma, ¿no? Es lo que percibo desde los mensajes, ¿no? Que a veces lo dicen de frente, pero a veces encubierto, y que la gente muchas veces lo toma, los repite y se hace como sentido común, y no es sentido común, es discriminación, es odio por la vida, es pensar la vida para muy pocos, ¿no? La vida, el bienestar, digamos, el buen vivir, pero para unos pocos. Y acá, con esta medida universal que va a cubrir a todas las personas que no han tenido posibilidad de tener un aporte, así como estas otras medidas también, que son decretos, algunas leyes, pero nosotros vamos avanzando hacia una sociedad inclusiva, más equitativa, más solidaria, más centrada en el otro, en la vida, centrado en el bienestar, en el buen vivir, que como todo ser humano tenemos derecho a tenerlo, ¿no? Y creo que desde la óptica de los derechos y de la inclusión y del pensar en el otro, estamos por este camino transitando, y no sin dificultades, por supuesto, estamos en pandemia, en todo el mundo se semi-paralizó la economía, la vida misma. Entonces estamos saliendo de a poco, pero estas medidas son las que nos van a ayudar a salir y nos van a ayudar a percibirnos como seres humanos con derechos, con seres humanos que tenemos derecho a vivir y a vivir dignamente. Así que bueno, muchas gracias y Vení. bueno, arranco nomás.
Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, a todos los que están acá, a las compañeras Judith, y bueno, y a todos los compañeros y compañeras acá del panel, gracias por la invitación. Ahí tengo que mirar, ¿no? Es difícil mirar una cámara y no es fácil. Bueno, la verdad es que se ha dicho todo, y adhiero a las palabras de cada uno de los compañeros y las compañeras, pero entonces voy a aprovechar para tomarme dos licencias. Una es contar un poco de, más que nada les quiero compartir con todos ustedes, todas ustedes, el discurso de Delia Parodi en el año 1955, en la Cámara de Diputados y Diputadas, previo al golpe de Estado, donde ella anunciaba un proyecto de ley que no pudo ser ley, porque llegó el golpe de Estado. Anunciaba la ley que iba a regular los trabajos en los hogares, los trabajos de los cuidados. Fue el primer proyecto de ley, como no podía ser de otra manera, que lo iba a impulsar una de las primeras diputadas mujeres, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, mujer que tuvo la historia argentina, fue Delia Parodi, que ingresó gracias al voto femenino, y por ende gracias a que el peronismo y Evita y nuestro partido justicialista puso mujeres en las listas, ¿no? Entonces, quisiera como leer un poco, porque creo que le da sentido y nos da arraigo y nos da identidad histórica entender a los cuidados también desde nuestra propia construcción. Desde nuestra propia construcción. Permiso, ¿no? Hemos dispuesto, decía Delia Parodi, por esta ley, que un quehacer inorgánico se convirtiera en una función laboral, que será consagrada reconociéndole principalmente tres caracteres: trabajo, cooperación y solidaridad. Fíjense cómo englobaba en estos tres caracteres lo que hoy mismo también consideramos a los cuidados, ¿no? Trabajo, pero no solo trabajo, sino también cooperación, sino también solidaridad. Y fíjense ahora que desarrolla estos conceptos. Y dice, trabajo es precisamente el desgaste de energía que experimenta el empleado, empleada. Es lo que extrae de sí y es lo que en medida de tiempo y eficacia se paga. Pero es más que eso, porque el trabajo sin contrato de trabajo no es trabajo justo, sino factible de explotación de energías humanas. El trabajo no ha de significar solo lucha y dolor, debe ser también tarea creadora de derechos. Debe ser una función que se ejerza con un plan de vida, para que asegure que el esfuerzo del presente fecunde en merecido descanso para el porvenir, como la que acaba de describir la compañera. Trabajo integrado por normas que fijan justa retribución, salarios y compensaciones y previsiones sociales es precisamente lo que antes no había, y por medio de esta ley habrá, decía Delia Parodi en 1955, previo al golpe de Estado. Fíjense ustedes, hago un paréntesis acá, y después continúo con el discurso de Delia Parodi, que es poesía pura. Fíjense ustedes que hubo un agujero en la historia, porque fue recién en el 2010, a través de la ley 26.844 enviada por Cristina Fernández de Kirchner al Congreso de la Nación, que se reguló el Estatuto de las Trabajadoras de Casas Particulares. Es decir, desde Delia Parodi en el 55 golpe de Estado hasta el 2010 no hubo normas que regulara el trabajo de los cuidados en las familias. La ley de trabajadoras de casas particulares, el Estatuto de las Amas de Casa, bueno, tiene varios nombres, digamos, pero es la ley de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, fue regulada en el 2010. Es decir, de aquel entonces hasta esta parte, la interrupción democrática de los diversos gobiernos que no alcanzaron a regular estos aspectos. Bueno, esto también es importante decirlo porque una va a la OIT, una va a otros lugares y a otros países del mundo y cuenta que en Argentina tenemos una ley que regula y digamos, seguimos teniendo problemas de falta de registración. Más del 50%, mucho más del 50% de las trabajadoras de casas particulares están en negro, no están registradas, y es un desafío que tenemos que dar. Pero tenemos la norma, y se avanzó un montón. Hay una instancia convencional del Ministerio de Trabajo, digo, hay un sindicato
la Unión de Personal de Trabajadores de Casas Particulares, la UPAC, que se ocupa de esto, bueno, ¿no? Y fíjense ustedes qué es lo que hizo ANSES, lo que hicieron acá Santiago, Fernando y todos los compañeros y compañeras del equipo de ANSES con el reconocimiento de las tareas de cuidado como años de aporte por cada hijo, en caso, bueno, ya lo explicó bien Santiago, 1 año por un hijo, si es asignación universal son 3 años, si es hijo con discapacidad son 2 años, bueno. Ese reconocimiento es otra faceta también de esta norma, ¿no? Y de esta parte que estamos hablando ahora. Es la faceta del reconocimiento cuando la propia trabajadora, la propia mujer, trabaja en su propia casa, digamos, que es la otra, es la famosa amas de casa, digamos, ¿no? No solo tareas de cuidado en relación de dependencia en otros hogares, sino tareas de cuidado en mi propio hogar, ¿no? En donde también, bueno, a mí me gusta tomar ahí el concepto del SACRA, del Sindicato de las Amas de Casa. ¿Por qué me gusta el concepto de eso? Porque ellas dicen, es trabajo, pero es amor. No niegan la condición amorosa de ese trabajo. Y yo creo que eso se arraiga también en esto que está diciendo Delia Parodi acá, y que ahora lo desarrolla como cooperación y como solidaridad. Porque es trabajo, sí, pero también es amor. Porque cuando, por ejemplo, se la boletación a mi hijo, entre otras cosas, lo hago con amor. Pero también me insume tiempo, me insume energía, me insume una dedicación intelectual, bueno, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser amor. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos que bajar el nivel de la complejidad que tienen las relaciones humanas. Son altamente complejas, y que en esa complejidad, en ese nivel de complejidad, es que nosotros debemos, como gobierno, como militantes, abordarlas. Sigo con el discurso de Delia Parodi, cuando pasa a hablar un poco de por qué es cooperación, ¿no? Señor presidente, el trabajo realizado en hogar ajeno es cooperación, dice, además de trabajo, porque opera en común con el empleador en actividades del hogar. Coopera, porque no trabaja influyendo en los negocios del empleador, sino en su propia vida material. En su propia vida material. Y esa participación en la forma de la vida del empleador produce no un lucro externo para el patrón, en el caso concreto de una trabajadora de casa particular que trabaja en nuestros hogares, puede ser también, o en otros hogares de otros trabajadores también. Entonces dice que no es un lucro externo para el patrón, sino bienestar que se adentra en la vida misma y que ya no podrá perder. Su trabajo es además cooperación porque no acrecienta dinero, sino da vida al empleador. Cooperar es ayudarlo a vivir, no a ganar, no a ganar. Y todo ello, todo lo que significa cooperación, es algo que no se gana, sino que se brinda también generosamente. Esto es lo que hace toda persona que colabora en el ambiente familiar ajeno. Pero es solidaridad además de trabajo y cooperación. Solidaridad que tampoco se paga ni se compra, sino que se brinda y se ofrece generosamente, porque los sentimientos que el trabajador proporciona, los sentimientos nunca tienen precio, surgen como comprensión hacia el prójimo. Surgen las cuidadoras, los cuidadores, además tienen ese profundo sentimiento de solidaridad, de comprensión de la situación que vive el prójimo, ¿no? Eso también se agrega al trabajo, y hay que tenerlo muy presente. El trabajo que acá la compañera contó sobre el PAMI, y sí, o sea, ese trabajo está atravesado por un sentimiento profundo de solidaridad. Es trabajo, pero también es solidaridad, sí, las dos cosas. Entonces, sigue, la solicitud que puede proporcionar en el cuidado de enfermos, de niños o de inválidos, el comprender la desgracia de la familia ajena, el integrar sustancialmente el ámbito más íntimo y más confidente del hogar, todo ello no es tarea ni trabajo, es familiarizarse, hacerse de la familia, asumir los problemas sentimentales de la casa como si fuesen propios. Todo ello, repito, es la dosis espiritual que en un ambiente de familia proporcionan esos trabajadores y trabajadoras, por la cual no podrán ser pagados ni recompensados jamás. O sea, incluso más aún, por todo eso que se da, es tan grande que ni siquiera se puede evaluar, ¿no? Y quería traer este
discurso de Delia, que lo pueden encontrar, lo leí de la revista de Mujeres Sindicalistas, pasó el chivo, que está en la web de Sindical Federal, si quieren lo pueden encontrar ahí, es esa revisita, traje acá para dejar en el Instituto Patria, para Judith, que ya lo tiene igual, y para acá, para Mónica, para todas las compañeras. Un poco también para que nosotras y nosotros tomemos nuestras propias banderas históricas, que en este país ya mucho todo se ha hecho, ¿no? Y a veces hay que también mirar para atrás para ir como forma de tomar envión para ir para adelante, ¿no? Y nosotras, las mujeres sindicalistas, fuimos convocadas por la compañera Fernanda Raberta en el ANSES, previo a lanzarse ese programa, ¿no? Previo a lanzarse ese programa. Y nos tocó justo que nos convocaran el 2 de julio. Y se cumplían, por esas cosas de la vida, 2 años exactamente del 2 de julio del 2019, que estábamos en la puerta de ANSES, en el gobierno de Macri, en una protesta que habíamos hecho, habíamos puesto un escenario, hicimos una protesta, todas las compañeras trabajadoras y sindicalistas, que vino el Luana también ese día, porque habían sacado la moratoria de más de casa. O sea, el 2 de julio del 2019 se cumplía el periodo donde comenzaba la quita de esa moratoria. Y nosotros hicimos esa protesta titulándola Ni una jubilada menos, porque nos dejaba fuera a las mujeres. Que de hecho la moratoria no se llama más de casa. Le pusimos así en Argentina, le pusimos así porque fueron las 80%, superamos el 80% de las beneficiarias de una moratoria. ¿Por qué? Por todo lo que acaban de describir acá previamente los compañeros y compañeras. Y fíjense ustedes el cambio de paradigma. Exactamente 2 años después, con un gobierno popular, éramos convocadas, porque ese día, en el 2019, no nos abrió nadie la puerta, no nos atendió nadie, no nos escuchó nadie, o sea, gritábamos ahí afuera en la puerta del ANSES, en la calle Córdoba, y nadie había del otro lado, y el grito desesperado de que íbamos a quedar un montón de compañeras sin jubilación, sin el derecho, el beneficio previsional, era desesperante. Bueno, 2 años después, con un gobierno popular, miren qué diferencia. Éramos convocadas a ser escuchadas, nos contó la compañera Fernanda Raberta en qué consistía, en qué iba a consistir este programa de reconocimiento de tareas de cuidado, y nos preguntó qué nos parecía, hicimos aportes, bueno, pero la verdad que es el reconocimiento más grande y más explícito que hace el Estado, es un reconocimiento ex post. ¿Qué significa ex post? Esto le decimos los abogados, las abogadas, que es luego de haber hecho el trabajo, ¿no? Después de acontecido los hechos, ¿no? Bueno, porque el hijo lo tengo hoy, pero me sirve para reconocimiento de mi beneficio previsional, a futuro, ¿no? A futuro. Pero es el primer reconocimiento del Estado que nos va a permitir la tarea pendiente, que es el reconocimiento en el durante. Tenemos el reconocimiento ex post, o sea, las tareas de cuidado son un trabajo. ¿Por qué? Y fíjense, me vale 1 año como aporte previsional, tener hijos. ¿Por qué? Porque yo destino mi tiempo en trabajo. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? La tarea pendiente, el desafío pendiente. El desafío pendiente, sí, es la regularización de esas tareas de cuidado en el ejercicio, en la vida activa, se podría decir, de esas trabajadoras del hogar, ¿no? En su propio hogar. Porque el trabajo regulado en hogar ajeno ya existe en Argentina por regulación. Insisto, porque a veces no lo sabemos, es la ley 26844, que será perfectible y podremos mejorarla, pero ya la tenemos. Sobre esa base, de esa ley de Cristina, construyamos lo que nos falta. Construyamos lo que nos falta. Y donde sí no hay regulación y donde sí nos queda una enorme tarea pendiente, es en las trabajadoras de su propio, las mujeres trabajadoras en su propio hogar, o trabajadores también, pero bueno, hasta que no se discriminen las mayorías, que seguir diciendo mujeres, que es, o las amas de casa, digamos, a mí las denominaciones me parece que nos estamos refiriendo a un universo concreto, y a unas compañías orgullosamente se autodenominan amas de casa también, entonces, digamos, no somos nadie como para decir que ese nombre está mal. Así que bueno, creo que esa tarea pendiente de que entre el derecho del trabajo al hogar, es un desafío de futuro, pero así como lo hizo Cristina en el 2010, así como lo hicimos ahora con la compañía Fernanda Raberta, con Alberto y con Cristina en el 2021, esa tarea
que nos queda pendiente la vamos a hacer también nosotros y nosotras, desde el frente de todos y de todas, para regular las tareas de cuidado en el propio hogar de cada mujer argentina. Gracias, compañeros. Muchas gracias. ¿Te pasamos a vos, Juan? Sí, sí. Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras, compañeros, por tal exposición. Y la verdad que en el chat hay de todo, sí, tal cual. Preguntas en el chat y también se está transmitiendo en Facebook, así que también agradecemos el acompañamiento por los medios digitales. Vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿sí? Pero bueno, hemos recibido un montón de, obviamente, no solo preguntas, sino agradecimientos y apoyo y felicitaciones a todos los expositores y todas las expositoras. Así que hicimos una selección de una pregunta a cada uno. Así que, Mónica, te pregunta Adriana por Zoom, ¿cuál crees que va a ser la principal secuela de la pandemia sobre las y los adultos mayores y qué puede hacer el Estado para reducirla? Sí, en primer lugar quiero decirles que las personas mayores, y ya aprovechar de decir, no hablemos de adultos mayores, si decimos adultos mayores hablemos de adultas también. Adultos y adultas mayores es correcto, no es correcto decir adultos mayores porque nos olvidamos de más de la mitad de la población, porque el 57% de todas las personas de 30 años y más en Argentina son mujeres, o sea que estamos hablando del 43% nada más cuando decimos adultos. Así que recomendación, hablemos de personas mayores, porque además la convención lo plantea así, porque vos que sos abogada, Vanessa, las únicas personas que son, los únicos que son titulares de derechos son las personas humanas. Por lo tanto, para ser titular de derechos, tengo que ser persona. Entonces, en ese reconocimiento hablamos de personas mayores o personas adultas mayores. Lo primero que quiero decirles es que demostraron tener más resiliencia que el resto de los grupos. Estuvieron más encerrados y tuvieron muchísima mayor resiliencia, ¿no? Un poco porque también están, una persona mayor ya alejada del mundo laboral, estuvo más acostumbrada a no tener que ir todos los días a trabajar. Hay distintas, nosotros tenemos una investigación que estamos haciendo con ONU Mujeres, por ejemplo, el impacto en la salud mental de las mujeres mayores del COVID, y la verdad que las herramientas que han tenido para resistir son inimaginables, ¿no? Pero es cierto que el impacto que uno puede ver justamente es en la salud mental. Hay personas mayores que tienen miedo de salir, que se han encontrado en situaciones de aislamiento, y que por supuesto hay que trabajar, bueno, ustedes sabrán, esta semana se acaba de empezar a anunciar la apertura de los centros de jubilados y jubiladas, empezar a promover todos los encuentros, las redes, el promover las redes sociales. Vamos a trabajar también mucho en encuentros recreativos, volver al turismo, volver, bueno, a los centros jubilados y jubiladas seguros, y después los centros de día, que para nosotros son también prioritarios y fundamentales, porque lo que hay que volver es hay que perder el miedo a salir de la casa y contagiarse, que la verdad que las personas mayores lo tienen, y de hecho ustedes saben que solo el 14% de todos los que se contagiaron, solo el 14% eran personas mayores, porque se cuidaban, porque se quedaron en la casa cuidándose. O sea que no se necesitó de la medida absurda y ridícula de Rodríguez Larreta, no sé si la recuerdan, de obligar a las personas de 70 años a quedarse en su casa como si fueran tontos, o personas, o sea, una persona de 70 años ya no tiene capacidad mental, y entonces el Rodríguez Larreta las obligaba. Afortunadamente se armó un revuelo bárbaro, se declaró inconstitucional, muchas personas mayores, el ámbito ginecológico, el PAM y todo nuestro gobierno salió a repudiar esa medida y rápidamente la tuvieron que derogar. Pero digo esto porque tenemos que entender que si bien hay un tema de salud mental, nosotros desde PAMI, justamente lo que vamos a hacer, y ya lo anunció Luana, y se están ya abriendo esas actividades, es volver a perder el miedo, porque sabemos que si uno se cuida es más difícil contagiarse. Ya están pasando, igual están bajando los casos, la verdad que nuestro país es ejemplo de cómo tratamos el COVID, más allá de lo que dicen los medios dominantes, que son obviamente malintencionados y llenos de odio, como decía Alcira. Nuestro país es ejemplo, estamos entre los 20 mejores países que trató la pandemia,
no solamente por la cuarentena, por la vacuna, por todas las medidas que tomamos, y lo que ahora vamos a cuidar es cómo se vuelven a insertar esas personas en la comunidad, que es lo que hay que promover y trabajar obviamente lo que genera problemas en la salud mental, que es fundamentalmente el aislamiento y la soledad. Así que en eso PAMI está trabajando fuertemente. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, Alcira, Héctor desde Facebook consulta, ¿cuáles son los aspectos más urgentes a fortalecer en materia de seguridad social en el interior del país y puntualmente en el norte grande? Menuda tarea. Tranqui. Bueno, en Salta tenemos la particularidad de, por lo menos es mi criterio, tenemos que nosotros trabajar muchísimo con los pueblos originarios. Las mujeres, especialmente de los pueblos originarios, son las que fueron más vulneradas con las medidas neoliberales del gobierno anterior y con la pandemia. O sea, agravó muchísimo la situación de nuestros pueblos originarios. Yo creo que ahí nosotros en Salta tenemos que ponerle mucha atención a las comunidades, y también en estos momentos, hace más de un mes que los docentes, las docentes, el grueso de las trabajadoras de la educación son mujeres, también están siendo vulneradas por no tener un salario digno, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, se expresó que son los mejores salarios de toda la región, de todo el país, pero bueno, la realidad está diciendo otra cosa, razón por la cual hay un paro por tiempo indeterminado del área de la salud y de la educación, de la educación. Y también, ligado a esto, el tema también de la salud. Yo creo que son tres temas, a mi criterio, prioritarios que tendrían que estar en la agenda del gobierno provincial y nacional, ¿no? Y los gobiernos locales. Bien. Gracias, Alcira. Bueno, y ahora Santiago, te pregunta Mariana desde Zoom, ¿cuáles crees que son los desafíos para el sistema previsional argentino y cuáles son los efectos del reciente cambio de fórmula? Bueno, no, digo, como siempre, a contraposición de los gobiernos neoliberales, los objetivos nuestros en términos previsionales son aumentar el poder de compra de nuestra jubilación y aumentar la inclusión previsional. Son los dos objetivos centrales de un gobierno nacional popular como el nuestro. Con respecto a la fórmula, nosotros sancionamos el año pasado una fórmula que discutimos en el Congreso, que nosotros sosteníamos que era una fórmula mucho mejor de la que estábamos usando atrás, que fue la sancionada en el gobierno de Macri en diciembre de 2017, más allá del contexto que todos recordamos. Fórmula nueva vieja, porque es la que recupera filosóficamente la fórmula del 2008, que cuando se aplicó, que fueron 9 años, 2008 al 2017, implicó un aumento del poder de compra de los jubilados del 26%, con lo cual es una fórmula que está demostrado que le termina ganando a la inflación. En cambio, la fórmula de Macri, que solamente se aplicó 2 años, 2018-2019, el resultado fue el contrario, el poder de compra del jubilado cayó 19,5%. Pero más allá de eso, nosotros hoy este mes anunciamos el tercer aumento, porque el único cambio con la fórmula del 2008, que la del 2008 eran 2 aumentos por año, eran aumentos semestrales, en este caso va a ser aumentos trimestrales, es decir, 4 aumentos por año. Ya dimos el de marzo-junio, ahora anunciamos el de septiembre, que fue 12,4%, con los 3 aumentos que dimos, que fue 8,07, 12,12 y 12,4, vamos a tener a septiembre un aumento acumulado del 36,2%, y obviamente falta todavía el cuarto y último aumento que va a ser en diciembre. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido la fórmula de Macri? Bueno, el aumento en vez de ser 36,2% hubiera sido 33,7%, es decir, 2,5 puntos porcentuales por debajo de nuestra fórmula, con lo cual de vuelta demuestra que nuestra fórmula es mucho mejor que la que dejamos atrás con respecto a la de Macri. Pero además nuestra filosofía, distinta a los gobiernos conservadores, de derecha, neoliberales, como el de Macri, es no solo aumentar el poder de compra de la jubilación directa,
sino siempre el nivel de vida de todos los sectores se mide por el ingreso directo y el indirecto, es decir, también una batería de medidas que toma no solo ANSES, sino el gobierno nacional en su conjunto, que permite aumentar el poder de compra de la jubilación indirecta, es decir, aquello que... Los medicamentos exacto, gratuitos. medicamentos gratuitos se ahorran 5.200 pesos por mes, es el último dato para 3.500.000 jubilados. La ley de zona fría, que implica una reducción para el jubilado de la mínima del 50% de la tarifa de gas y del 30% para el resto de los jubilados. Digo, los créditos, en las tasas de los créditos que se le da a los jubilados y pensionados en la época de Macri rondaba el 42, hasta llegó a ser el 50%, nosotros estamos en una tasa de interés del 29%, con lo cual es una tasa de interés real negativa, mucho menos que la inflación, y digo, estamos dando 170.000 créditos por mes en todos estos últimos meses, eso también es jubilación indirecta. Con lo cual, los bonos, digo, nosotros vamos por el tercer bono este año, de 1.500 pesos, y ahora terminamos de pagar en agosto el tercer bono de 5.000 pesos. Con lo cual esto forma parte de una recomposición, como dice Fernanda todo el tiempo, nosotros no empezamos de cero, empezamos de -20, que es lo que cayó la jubilación real en los 4 años del gobierno de Macri, y además no estamos conformes con la jubilación que estaba en el 2015, queríamos más. Con lo cual tenemos que recuperar el 20% que perdieron en el gobierno de Macri y seguir aumentándolo. Entonces nuestra filosofía es aumentar el poder de compra en la jubilación directa e indirecta y aumentar la inclusión previsional. Aspiramos a llegar, digo, con las dos moratorias que se hicieron en 2005-2014, vos fíjate que se llegó al 93% de cobertura previsional, bueno, tenemos que seguir hasta tender al 100%, el 77% de las mujeres que hoy están jubiladas lo hicieron por moratoria. Imaginémonos sin esas políticas públicas que hubiera sido la pandemia en la Argentina, sin asignación universal por hijo, sin las mujeres, 2.500.000 mujeres fueron jubiladas por la moratoria, ¿no? ¿Qué hubiera pasado de esas mujeres sin ese ingreso en medio de la pandemia? Bueno, nada, digo, esa es nuestra filosofía, la misma que los 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, es aumentar el poder adquisitivo de la jubilación directa e indirecta y seguir aumentando la inclusión previsional. Esos son nuestros desafíos. Simplemente, Santiago, la verdad, con qué claridad. Bueno, y acá tenemos una última pregunta. Después, bueno, obviamente, si quieren hacer un comentario final. Vanessa te pregunta, Ricardo, por Facebook, ¿cuál es tu evaluación del proyecto para reducir las horas del trabajo y si crees que podrían tener un impacto diferencial sobre las mujeres? Sí. Bueno, ¿cuánto tenemos? No. El cuarto, nosotros estamos trabajando en el cuarto cuadernillo de mujeres sindicalistas que va a versar sobre precisamente el tiempo. El tiempo, como bien lo dijo Mónica cuando recibió la encuesta permanente de hogares hecha en el 2013, que esperamos esta se pueda volver a medir el uso del tiempo, porque la única que tenemos de referencia actualmente es aquella del 2013, pero después nosotros en el año 2019 impulsamos una ley para que ya por ley quede en la encuesta permanente de hogares la medición del uso del tiempo, así que supongo que este año o el año que viene ya se va a introducir esa variable. Pero el tiempo, en el mundo del trabajo, es una discusión histórica. El 1 de mayo, con los mártires de Chicago, fue una discusión por la jornada laboral, ¿no? Por la reducción de la jornada laboral, las famosas 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, digamos. La verdad que el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por las obreras textiles en Nueva York, de Cotton, también fue una discusión por la reducción de la jornada laboral. La historia del movimiento sindical a lo largo del mundo se basa en tener mayor derecho al uso del tiempo, porque el salario se mide en valor hora. O sea, uno tiene determinado salario por determinada cantidad de tiempo que ejerce el trabajo en relación de dependencia. Así que sí, hoy también vuelve a ser una discusión el tiempo, y vuelve a ser una discusión el tiempo también matizada y atravesada por factores actuales. La pandemia, que dejó en evidencia muchísimas cosas de la vida,
también dejó en evidencia que destinamos un montón de tiempo al trabajo, digamos, que podemos administrarlo de mejor manera. La tecnología y la incorporación de la tecnología al mundo laboral hace que lo que antes requerían muchos trabajadores y mucho tiempo, hoy requiera menos trabajadores y menos tiempo. Nosotros decimos que con menos tiempo podemos seguir teniendo muchos trabajadores. Entonces ahí está también esa discusión. La distribución, entonces, ese es el meollo de uno de los planteos que se está haciendo actualmente, que es la distribución del tiempo en cuánta cantidad de trabajadores. Esas son las variables que se miden. Entonces, si nosotros podemos reducir la jornada laboral, vamos a poder también generar mayores puestos de trabajo, por una simple aplicación de una regla, que es si necesito 3 trabajadores que cumplan 9 horas y reduzco la jornada de esos 3 trabajadores, seguramente voy a necesitar 4 trabajadores para una jornada más reducida de 6 horas, supongo, ¿no? La verdad es que en materia legal, la ley de contrato de trabajo, las 48 horas semanales, perdón, la ley de contrato de trabajo no, la ley de jornada, que es más vieja que la ley de contrato de trabajo, mucho más vieja que la ley de contrato de trabajo, estima 48 horas semanales. En América Latina es uno de los países con mayor jornada legal regulada más alta, ¿no? La de 48 horas semanales. Ahora bien, nosotros en Argentina tenemos una heterogeneidad absoluta del mundo del trabajo. Tenemos actividades, porque también tenemos un país federal muy vasto. No es lo mismo las actividades que se hacen en las economías regionales de las distintas regiones argentinas, no es lo mismo el sur que el norte, no es lo mismo la zona litoral que la zona cordillerana, no es lo mismo las ciudades, las cities, donde, por ejemplo, el teletrabajo fue una de las mayores demandas en pandemia. Pero no fue lo mismo en las zonas rurales de nuestro país. Bueno, esta heterogeneidad laboral que tiene la Argentina hace que los convenios colectivos sean grandes reguladores de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, son leyes en pequeña, decimos nosotros, los convenios colectivos. Los delegados convencionales son pequeños legisladores, de pequeños no porque abarcan un universo pequeño, pero regulan derechos. Bueno, ahí también entonces hay que estudiar la posibilidad de que cada actividad avance en una discusión con este tema. Por ejemplo, nosotros este año en la paritaria de este año, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, se discutió en la paritaria la posibilidad de reducción de jornada laboral, sin tocar el sueldo, porque también es esto. Esta también es la discusión, no hay reducir jornada y reducir salario, porque eso es lo mismo que la nada. Nosotros decimos reducir jornada, incluso como parte de un intercambio en el marco de la paritaria. O sea, si había poca plata, pues bien, entonces que hace más tiempo para el trabajador y la trabajadora. Bueno, esas son las discusiones que se están dando. Creo que en la Cámara de Diputados está el proyecto de Claudio Ormachea, está el proyecto de Hugo Yasky. Bueno, hay otros proyectos que también se han trabajado antes. Héctor Recalde fue un gran pionero en ese planteo. Creo que es una discusión de futuro, así como la de los trabajos de cuidados, son discusiones que se vienen. La generación de nuevos empleos es un desafío inmenso para el conjunto para todo nuestro país, para nuestra fuerza política, pero en particular para los trabajadores y trabajadoras organizadas y organizados. Bueno, reducción de la jornada es un avance en la creación de empleos. La regularización del trabajo de cuidado es un avance en la creación de nuevos empleos que van a seguir siendo realizados por humanos, por personas, ¿no? No por máquinas. Por ahora, por lo menos, ¿no? porque Japón es la experiencia de un robot. Sí, Espero sí, que sí. no llegue. Ya hay, ¿viste? Cuando ya hay una serie en Netflix que te lo dice porque te viene. Pero bueno, no, lo que creo que son discusiones que hay que dar con fortaleza y con, bueno, abrazándolas en todas sus complejidades, ¿no? No importando discusiones de otros lados, porque Argentina tiene su propio basamento y sus propias realidades demográficas y regionales también, ¿no? Bueno.